buen día, señoras y señores, espero que estén todos muy bien. Hoy día ya casi como terminando este enero, que ya casi se nos va, me gustaría conversar con una persona que él es cientista político, él nos va a ayudar a comprender un poco lo que ha pasado durante el año y las proyecciones, cómo se viene este 2022. Muy buen día, don Guillermo Holzman, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Miriam? Me he dado a saludarte, como siempre. Oye, Guillermo, a ver, yo decía en un comienzo que tú nos puedes ayudar a entender las claves del año que se fue y de más o menos cómo se proyecta este que ya estamos empezando. Eh, ¿Por dónde quiere que partamos? Hacemos porque hay mucho de lo que hay que hablar, ¿no es cierto? No sé si quieres hacer un resumen primero o vamos desmenuzando ítem por ítem. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que lo ideal sería para que quienes digamos, te siguen y van y están viendo esta entrevista, quizás lo ideal sería empezar desde lo macro, desde lo que pasa a nivel mundial, para ir luego ir cayendo a la realidad de cada uno de los países que nos pueda interesar. Y en Perfecto, esa, y yo te voy interrumpiendo entre medio para que comentemos. ningún problema. Ya, Dale. y en esa perspectiva, el año 2020 digamos, se definen varias cosas relevantes. La primera de ellas, de que el mundo está definiendo lo que es el proceso de globalización para los próximos 20 o 25 años. Y ese proceso de globalización supone varias características. La primera de ellas es que ya definitivamente no hay una pugna entre dos modelos de sociedad distintos como sucedía en el siglo XX, que estaba el socialismo y el capitalismo en términos genéricos. En el siglo XXI no hay esa pugna, hay un solo modelo de sociedad, que es el que se deriva del proceso de globalización, que hoy día está en revisión, pero que solamente considera un modelo de sociedad, donde los parámetros de derecha e izquierda ya son totalmente insuficientes para poder tratar de discutir o saber cómo vamos a diseñar o vamos a darle sentido a este nuevo modelo de sociedad. Este modelo de sociedad se basa en un esquema neoliberal de tipo macroeconómico, como bien sabemos, y donde incluso países como China se definen como un capitalismo de Estado, cosa que era totalmente impresentable en el siglo XX. Ya incluso respecto a China se deja de lado violación de derechos humanos, se deja de lado que sea un régimen comunista o de base marxista, ellos mismos lo reconocen de esa manera, sino que simplemente hay un solo modelo de sociedad que incluso el comunismo chino trata de adaptarse a todo ello y los países, por supuesto, del resto del mundo hacen lo propio. Lo segundo es que hay una fragilidad en la democracia. Increíblemente, países como China, cuyo presidente es vitalicio, el caso de Rusia, donde Vladimir Putin ha logrado una reforma constitucional para estar en el poder por lo menos hasta la próxima década. Las variaciones que se han hecho en Turquía con un Erdogan que también va tratando de poder aumentar el plazo en el cual va a gobernar, lo que sucede en India, la realidad de varios países de Medio Oriente, contrastan con lo que es la fragilidad democrática de los países occidentales, donde lo que pasó en Estados Unidos, donde digamos, aparece en el año 2020 un nuevo presidente Biden en un contrapunto y casi en una confrontación con lo que fue la gestión de Donald Trump por 4 años, dan cuenta también de ello. La emergencia de los nacionalismos en países como Austria, Hungría, para qué decir los conflictos políticos en Francia, el Brexit, la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, una Unión Europea que trata de consolidarse como un gran digamos, mega acuerdo de distintos países con intereses comunes, da cuenta de una fragilidad democrática donde el hecho de que de la alternancia del poder, por ejemplo, para colocar solamente una guinda dentro de Ujú. toda esta complejidad, es complicado porque cada nuevo gobernante trae un programa de gobierno que se acaba en 4 o 5 años. ¿Ah? Y luego se vuelve a discutir qué cosa va a hacer del país. Y eso contrasta claramente con el carácter vitalicio del presidente de China, por ejemplo, los años que le quedan por gobernar a Vladimir Putin, y claramente en América Latina probablemente es el continente más afectado por eso, donde todavía en América Latina hay un déjà vu de los regímenes militares por un lado, o simplemente de las revoluciones inconclusas por otro, que son del carácter de cuando había la Guerra Fría. Entonces, yo diría, hay una fragilidad en la democracia que evita que los países puedan mirar hacia largo plazo. ¿Y por qué es importante esto?
Porque básicamente hoy día tenemos sobre nosotros la cuarta y quinta revolución industrial. Una cuarta y quinta revolución industrial que parece no ser percibida en virtud de la pandemia, en virtud de las protestas sociales en las democracias frágiles, como hemos señalado, ¿ah? Y donde en definitiva esta cuarta y quinta revolución industrial significa automatización, pérdida de, como de puestos de trabajo, como una nueva cadena productiva que se basa en inteligencia artificial, la Big Data, donde hay nuevos componentes y donde los países que no tienen una mirada a largo plazo no están en condiciones de generar la transformación de su plataforma industrial para poder adecuarse a los nuevos estándares de calidad de vida que piden los ciudadanos. Entonces, acá tenemos, yo diría, digamos, un problema que es mucho mayor. En términos macro, lo que estamos conversando significa de que las relaciones internacionales hoy día están descansando en nuevas dimensiones o nuevos dominios que buscan las potencias. El primer dominio que las potencias buscan es el control oceánico, particularmente el Océano Pacífico. No solamente porque ahí están las rutas marítimas que le interesan a China en virtud de su, digamos, de su franja y la ruta, o One Belt, One Road, como se conoce en inglés, al que es poder llegar a transformarse en una plataforma industrial que llegue por tierra a Europa y por el océano al resto de los hemisferios, sino que también por la cuantía de recursos naturales que hay en el subsuelo marino y la cuantía de recursos alimenticios que hay en el mar, pensando en que el crecimiento poblacional nos va a estar acercando rápidamente a los 8.000 millones de habitantes a nivel global que requieren alimentos. Y esos alimentos no solamente van a ser agrícolas, sino que se va a requerir mucho mayor cantidad de alimentos o variedades de todos ellos. Pero también está todo lo que es los minerales bajo el subsuelo marino, el petróleo y varios elementos que son de interés para los países. El segundo dominio que aparece muy fuertemente es el dominio del espacio exterior, pero donde no solamente están los estados, donde tenemos estaciones espaciales, donde hay una mirada a cómo llegamos a otros planetas para tener agua, tener nuevos minerales, a tener un dominio del espacio exterior que no está dividido tan como está en la Tierra. O sea, en el espacio exterior, a todo lo que está fuera de la Tierra, no hay unas naciones intergalácticas al que debiera quién tiene soberanía sobre qué espacio. Pero ahí tenemos estaciones espaciales de Rusia, de China, de Estados Unidos, de India y otros países que cooperan en todo ello. Pero también al lado de eso está el tema de la emergencia, la aparición de los privados. Y el que más destaca ahí es Elon Musk, con toda su cantidad y centenares de satélites que va a generar una revolución en términos del acceso a Internet satelital. Y eso lo hace un privado. Entonces, yo diría que acá ya hay vuelos, bueno, si a alguien le interesa de nuestra audiencia dar una vuelta por el espacio exterior, digamos, lo puede pagar fácilmente, son $250.000, un viaje por algunas horas, lo puede cargar a su tarjeta de crédito en cómodas cuotas mensuales, pero claramente digamos, estamos dando un salto que nos va a afectar a todos y va a generar nuevas desigualdades. Porque evidentemente una cosa es que tú puedas ir a una playa paradisíaca de vacaciones y otra cosa es que digas que yo me voy a veranear a la luna, por ejemplo. Claro. Ahí hay un tema de desigualdad que, en términos de calidad de vida, básicamente, más allá de todo el impacto económico que eso tiene. Yo quiero que hagamos un paréntesis ahí porque me dijiste un montón de cosas que son súper interesantes y que uno en general no las piensa. De partida, por ejemplo, a ver, esta frágil democracia, esta ya feble división entre las izquierdas y las derechas, esta revolución industrial, esto que nosotros lo estamos viendo de alguna manera acá en Chile. Pero, a ver, mi pregunta básica ahí es, ¿aquí en Chile hay alguien o alguienes, un grupo de personas, no sé, un comité de personas sabias que esté pensando en esto, en todo esto que tú estás diciendo y que esté trabajando para ello? Porque el tema, por ejemplo, de la explotación de los océanos, el tema del Pacífico que tú pusiste recién, de esta irrupción de los privados, en cosas que antes siempre fueron de Estado, en estos gobiernos que duran 4, 5, 6 años a todo reventar y que no alcanzan, por lo tanto, no hay una continuidad en los planes para cada país. ¿Hay alguien acá que esté pensando en Chile sobre eso o estamos en la inmediatez apagando el incendio y poniendo el dedo en las goteras?
A ver, yo diría que Chile tiene un capital humano muy relevante y hay muchas personas pensando en el futuro, pero esas personas están dispersas, en distintas entidades estatales y privadas, pero lo que no tenemos es que haya una unidad, un departamento, una división a nivel presidencial que permita orientar la toma de decisiones para poder subirnos a este tren del futuro. Eso no está. Digamos, tenemos tal cual yo puedo saber algo de las tendencias que vienen. Hay muchas otras personas que saben tanto más que yo, pero no estamos reunidos. No hay nadie que nos nuclee dentro del Estado de Chile. No hay nadie que esté preocupado de saber cuáles son las políticas públicas de futuro. Por ejemplo, yo diría uno de los grandes riesgos, el Foro Económico Mundial acaba de lanzar qué sé yo, su nuevo nivel de riesgos para el año 2022, Sí. y la gran cantidad de nivel de riesgos son como derivados del cambio climático. Es decir, hay partes donde antes no llovía que ahora va a llover, por decirlo en términos muy simplistas. El cambio climático es mucho más complejo que eso. Pero eso significa, qué sé yo, que necesitamos pensar a futuro qué tipo de agroindustria vamos a tener, qué tipo de industria va a estar asociado a la explotación del océano, de qué manera vamos a cautelar, por ejemplo, el acceso a los recursos de los pescadores artesanales versus las grandes empresas, qué sé yo, que pescan mar afuera. Entonces, hay acá una serie de elementos donde no está esa capacidad que se llama inteligencia estratégica, esa capacidad de anticipación, y que efectivamente tiene que ver con una mirada a 20 o 25 años plazo. Los países que no tengan una mirada a 20 o 25 años plazo se van a quedar abajo de este tren del futuro, como yo le denomino, porque básicamente están viendo la coyuntura, están tratando de reaccionar a lo que sucede, están tratando de reaccionar a lo que eventualmente son los desastres naturales, por ejemplo, que nos van a afectar en forma cada vez más frecuente, y donde tú necesitas un Estado muy presente, muy ágil, pero tenemos hoy día un Estado desfasado de la evolución social doméstica a lo Ujú. internacional, pero también desfasado respecto a las tendencias que hay entre las potencias o a nivel mundial. Y eso yo diría que es la mayor falencia. No tenemos una unidad de pensamiento estratégico en el Estado de Chile que pueda asesorar al presidente de la República, en este caso nuestro presidente recién electo, que pueda Ujú. generar antecedentes, digamos, creíbles y que sean un aporte a la toma de decisiones también en el Congreso y otras instituciones. Tenemos un Congreso del futuro que funciona, como bien sabemos, durante enero, donde hay mucha información, pero no pasa de ser eso, es decir, las personas que quieren saber más del futuro, vayamos al Congreso del futuro, pero sucede que como uno como ciudadano espera de que haya toma de decisiones de parte del Estado. Y eso significa generar un espacio de convergencia para que aquellos que toman decisiones en el ámbito estatal, en el ámbito privado, en el Estado de Chile, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Ciencias que ha hecho mucho. Ahí está todo el tema de hidrógeno verde, está todo el tema de Ujú. energía, pero son temas sectoriales que requieren una mirada. A ver, cuál es la idea acá? Si Chile está promoviendo el hidrógeno verde y sucede que tenemos una gran cantidad de egresados de nuestras universidades que hayan, que se yo, estudiado con crédito fiscal o con crédito con el CAE o Ujú. gratuitamente, la forma que lo hayan hecho. ¿Cómo aseguramos de que una persona que tiene calificaciones muy altas, que vive en un sector rural, urbano, yo diría, que se yo, digamos, alejado de los centros económicos o centros comerciales o de la urbe, pueda participar en un proyecto de hidrógeno verde? ¿Cómo aseguramos que esa persona que tiene el conocimiento, las capacidades, más allá de su origen o su estatus socioeconómicos, tenga efectivamente la posibilidad de participar? Hoy día, en Chile particularmente y a nivel mundial, estamos en un pleno proceso de cambio y transformación. Y el cambio y transformación tiene que ser mirando hacia adelante y no hacia el pasado. Y es ahí donde muchas veces nos perdemos en ese debate. Porque claro, o sea, probablemente tú y yo muchas veces hemos dicho, en mis tiempos esto era distinto. Claro, ya muy claramente que sí, y la sociedad funcionaba diferente. Pero ahora tenemos el desafío de ver cómo hacemos la sociedad futuro. Y es ahí donde debemos tener presente sé yo, que este dominio oceánico es muy relevante, el dominio espacial, pero también está el dominio del ciberespacio. Tú piensas que hoy día la cantidad de información que tienen las empresas que manejan tu celular, que manejan, qué sé yo, y que todas las aplicaciones que uno usa hoy día y con la pandemia se ha sido exponencial su uso, nos exige, por ejemplo, un nuevo derecho humano, un derecho humano a la conectividad. ¿Ya? O sea, vale decir, si yo no tengo celular donde conectarme, eso tiene el tema de la batería, tiene el tema de duración, etcétera, pero también tiene el tema
de la privacidad de los datos personales. ¿Qué hacen esas empresas con mis datos personales? ¿Para qué los usan? Probablemente tanto tú como yo y quienes nos están siguiendo se han dado cuenta que de repente dice, oye, ¿cómo estará, no sé, qué sé yo, las playas de México? Y tú buscas en Google y después abres cualquier cosa y te aparecen Playa del Carmen, qué sé yo, todas las Claro, playas de México, sí, claro. digamos, ofertas de tour, en fin, una serie de cosas. Bueno, eso es parte de lo que se llama inteligencia artificial. Imagínate que en el futuro, digamos, o sea, tú ya tienes a lo mejor, y alguna persona ya lo sabe, están estos robots aspiradoras, que tú las prendes, y van por tu casa, digamos, aspirando todo lo que tú necesitas. Probablemente aquellos que han ido al aeropuerto, aquellos que han ido a muchas tiendas, se encuentran con los tótems. Ya no encuentras una persona, encuentras una pantalla donde como, colocas tus datos y te va diciendo qué cosa hacer, cuánto debes, cómo puedes pagar, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Digamos, el aeropuerto Pudahuel en su ampliación prácticamente va a ser todo automatizado. Imagínate tú que después vas a tener un robot con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que el robot aprende, tiene un algoritmo, un computador, que sabe que cuando tú tienes tal tipo de mirada, porque tiene reconocimiento facial, estás triste o estás alegre. Te va a conversar lo que tú quieres. Digamos, te va a acompañar cuando tú lo necesites. Se va a quedar callado cuando tú desees. De ahí a que tú te quieras casar con un robot, que sé yo, va a pasar, va a pasar un momento. Trato de decirlo en forma, yo diría, simpática, Sí, pero para que entendamos de que cuando el robot hace lo mismo que el humano, tú naturalmente, como te pasa hoy día con las mascotas, hay un montón de gente que tiene mascotas y que conversa con sus mascotas y que sí, esperan que claro. las mascotas le responden. Qué sé yo. Entonces, yo diría, hay acá un tema del ser humano que también está asociado a esta mayor conectividad, a esta inteligencia artificial que coloca o sea, desafíos éticos, o sea, todo lo que es neurociencia, es decir, tú a lo mejor digamos, te resulta más cómodo estar con un robot que con una persona. Digamos, eso se nos viene en los próximos 10 años. Hoy día está el tótem donde tú haces todas tus transacciones, está la app en el teléfono. Entonces, el tema del ciberespacio es importante. Y, por ejemplo, cuando uno habla de la nube, todo está en la nube, la Big Data, etcétera. No, no está en la nube, está en cables subterráneos que cruzan los océanos. O sea, todo eso está digamos, en los océanos, en cables subterráneos, donde circula toda la información. Entonces, sucede que si hay reconocimiento facial, la cámara que está en la calle te reconoce, el teléfono sabe dónde tú vas, probablemente si tú no has desconectado una función que tiene el teléfono, tú dices, ¿qué le pareció tal lugar donde acaba de estar? Qué sé yo, pero si yo nunca le he pedido que Claro, evaluar nada, pero sí. el teléfono sabe dónde está, porque tiene el GPS, tiene tu ubicación. Ahora, ¿te gusta que eso sea así? Digamos, no es como yo voy donde quiero y nadie llegue a saber por qué voy ahí. Bueno, el tema de la privacidad, o sea, los derechos humanos en términos de privacidad, son relevantes, porque sucede que si tú, digamos, y otra persona a la cual tú te reúnes un día en teléfono, alguien va a saber que ustedes se juntaron. ¿Ya? Alguien va a saber dónde fuiste. Y sucede que eso es tuyo. Bueno, ahí hay todo un Mm. mundo. El otro tema que viene muy fuerte con todo esto es el tema de una productividad ética. Claro, porque sucede que hoy día las personas, el ciudadano, la sociedad, necesita qué cosa. ¿Qué cosa está pidiendo? Calidad de vida. Calidad de vida, y eso significa tener acceso a educación, salud, pensiones dignas, etcétera. ¿Ya? Alimentación, en fin, vivienda. Pero al lado de eso también lo que hoy día quiere ese ciudadano que no está en la lógica de la izquierda o la derecha, es que se respeta a todas las personas, independiente de su origen socioeconómico, sexual, étnico, etcétera. Cada respeto. Para que haya, el respeto es un resultado, la tolerancia es el instrumento. Entonces necesitamos una sociedad más tolerante, y aplicar la tolerancia para poder llegar al respeto. El respeto ya no se define por ley, se define por la idea de la integración social que necesitamos. Entonces ya no se define por una constitución, se define por el activo social que queremos construir nosotros. Y después, Perfecto. finalmente, quizás lo más relevante, con esto termino, es transparencia. Queremos saber cómo se toman las decisiones. Y esa transparencia significa no tener corrupción, y tener una sociedad que efectivamente sepamos que estamos construyendo algo que es común y que no solamente sirve a alguien. Entonces, hay muchas contradicciones en estos elementos donde la sociedad espera, obviamente, definiciones. A ver, eh,
metiste un pelotón de conceptos, de cosas que en realidad uno lo único que hace es escucharte, ¿no? Porque son muchas cosas que estamos viendo todo el día, todo el tiempo. Como decía antes, a mí me preocupa mucho que no haya este grupo, este comité, o no sé cómo llamarlo, de personas que estén viendo qué es lo que se viene en el futuro y que sean, como dices tú, asesores de los presidentes, no solamente de uno, de todos los que alcancen, digamos, a durar. Eh, pero ahí viene un tema que todavía lo tenemos muy atávico y es cómo no mezclar la política en ello, en esas personas que se junten y que empiecen a pensar, por ejemplo, cuál podría ser el futuro con respecto de la urbanización, con respecto de el tema de, por ejemplo, de la construcción, ¿no? Hoy día faltan un montón de casas. ¿Qué pasa con las migraciones? ¿Qué pasa con bueno, un montón de la crisis hídrica, por ejemplo? ¿Qué pasa con el litio? Que estamos hoy día en la pelea chica, pero no estamos vigilando a ver qué es lo que va a pasar para adelante, cómo ir, ¿no? Evolucionando en estos temas. Eh, Te quiero plantear una cosa. Tú dijiste que hay varias de estas cosas que no se han pensado, que no se están... ¿No sería el minuto a lo mejor de establecerlos o de hacer una presentación para la convención que ahora está funcionando por el tema de la Constitución? Sería ideal poder hacer algo así, pero es necesario que ellos lo pidan. Es decir, digamos, nuestra convención tiene una característica que es fundamental. Eh, en mayor o menor medida, yo diría que en mayor medida está representado todo Chile ahí. ¿Ah? Está desde la tía de Pikachu que manejaba un transporte escolar, ¿no es cierto?, hasta Ujú. un ex comandante en jefe de la Armada, pasando por ex senadores, por ciudadanos comunes y corrientes de la diversidad sexual, digamos, de los pueblos originarios. De alguna forma tenemos ahí todo el abanico de lo que es nuestro país. Y el problema que deben resolver, más allá de escribir una constitución, es entender de que todos ellos viven en el mismo territorio y quieren un bien común, quieren una integralidad que les defina su propio desarrollo. Y hay personas ahí, los pueblos originarios, que quieren, por ejemplo, mantener su cultura. Otros que desean que el país se desarrolle y sea un país, ¿no es cierto?, con los mejores estándares de vida. Pero para hacer eso se requiere una serie de otras condiciones que tienen que ver con lo que estamos conversando. Pero si ellos no están preocupados del futuro, o piensan que el futuro se construye, digamos, superando el pasado, creo que ahí tenemos un problema metodológico. Es como si tú pensaras, o yo pensara, de que yo voy a ser una mejor persona si logro superar mis trancas de cuando yo tenía 8 años. ¿Ya? O sea, es decir, digamos, nuestros 8 años me quedaron muy atrás, claro, y la vida nos ha enseñado otras cosas, y nos ha enseñado que debemos estar preparados para lo que viene. ¿Ya? Entonces, ellos todavía están tratando muchas veces, algunos lo ven en las declaraciones que ellos realizan, tratando de poder superar un pasado, pensando que solamente superando el pasado el futuro está listo, y eso no es cierto. ¿Ah? Exacto. El futuro, digamos, uno tiene que prepararse para poder lidiar con ese futuro, pero no lo va a superar, digamos, arreglando el pasado. Exactamente, de lamer las heridas solamente no vamos a seguir, no vamos a salir mejores o peores, ¿no? Sobre todo pensando en que el futuro ha ido cambiando tanto. Y como dices tú, esto de las derechas e izquierdas ya no, la fragilidad de la democracia. ¿Qué pasa con la irrupción de India? ¿Qué pasa con China, que se ha transformado en una tremenda potencia hoy día? Más que antes era Estados Unidos, Rusia, ahora es Estados Unidos, China. Nosotros dependemos mucho del comercio exterior que tenemos justamente con China, más allá del tema europeo, ¿no? Tengo entendido que es así, ¿o es Sí, mentira sí, mía? no, 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 no es idea tuya. Alrededor de más del 30% de nuestra economía depende de las exportaciones a China. Digamos, hay un poco menos de Estados Unidos, también en lo mismo, también en ese mismo rango está nuestra dependencia de la Unión Europea, y luego hay un saldo que se distribuye entre América Latina, Rusia, Medio Oriente, Mm. hay otros países de Asia, pero eso no supera, no es más allá del 10 o 12%. Todo el resto de nuestra economía depende digamos, de China, qué sé yo, como Estados Unidos, Unión Europea. Si es por rango de importaciones, está Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos, Mm. China, por ejemplo.
Pero tenemos que pensar a futuro porque nosotros estamos en medio de lo que son los intereses chinos, y en medio de los intereses estadounidenses. Estados Unidos, en el año 2020, con Biden, no solamente sacó las tropas de Afganistán, diciendo, ¿sabe qué? No me meto en Asia Central, que eso lo resuelva China, luego se meta a Rusia, que son limítrofes con Afganistán, y lo que hace Estados Unidos es acordar una alianza militar con Australia, qué sé yo, y con Japón, para poder enfrentar a China. El AUKUS, o sea, está Reino Unido, ¿verdad? Está Estados Unidos, está Japón. Un Reino Unido que se sale del Brexit. Cuando hablamos de Reino Unido estamos hablando de la Commonwealth, estamos hablando de Claro, Australia, Nueva sí, Zelanda, claro. Canadá. Entonces yo creo que es importante tener en consideración eso. Ahora está otro acuerdo entre Australia y Japón. Si yo sugiero que por favor tomen Google y vean el mapa de Asia para que entiendan lo que estamos hablando. Vean el tamaño de Rusia dentro del globo Sí. terráqueo, el tamaño de China y vean lo que está en juego ahí. Entonces yo creo que ahí hay elementos que es importante y uno como ciudadano común muchas veces no lo percibe, no lo ve. Pero hoy día nuestro futuro depende en cómo Chile, y eso va a ser el desafío de Gabriel Boric, va a manejar sus relaciones exteriores con China y con Estados Unidos y con Europa. ¿Y cuál va a ser el juego que se va a realizar ahí? Y ahí también va a ser fundamental que vamos a ver cómo Chile va a enfrentar los desafíos futuros. ¿Qué inversión nos queremos? ¿Qué cosas necesitamos? Tú conversabas del litio. Sucede que el litio no es lo mismo, o sea, no es lo único, porque ¿qué queremos con el litio? Y cuando yo leo propuestas, es que tenemos que nacionalizarlo, eso es el déjà vu del siglo XX. Más, Ujú. porque el problema no es si lo nacionalizas o no. El tema está en cómo le agregas valor a eso. Pero no solamente está el litio, está el vanadio, está el cobalto, está la baritina. Hay varios otros minerales que se denominan tierras raras, que son fundamentales para los semiconductores, que son fundamentales para la nanotecnología, que son fundamentales para todo lo que viene a futuro en aplicaciones tecnológicas, en la inteligencia artificial, la automatización, etcétera. Nosotros tenemos que migrar a ciudades inteligentes. O sea, nosotros deberíamos estar pensando que de aquí al 2050 tener nuevas ciudades. Y a lo mejor, qué sé yo, pueblos como Contulmo, pueblos como Casablanca, de pueblos pequeños, transformarlos en ciudades inteligentes. Por ejemplo, te voy a dar un dato. China tiene planteado de aquí al 2000, al 2050, construir 200 ciudades de 3 millones de habitantes cada una. ¿Por qué 3 millones? Porque ese sería el tamaño de ciudad que es autosustentable y donde permite aplicar economía circular, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ese tipo de cosas requiere una planificación de largo plazo. ¿Es posible hacer planificación de largo plazo en los países de América Latina con la rotación de gobiernos que tenemos? No, definitivamente no. Entonces al final se transforma en una situación que juega en contra nuestra. Y yo diría, uno de los países preferidos para poder acometer todo esto es Chile. Entonces, hoy día Chile está parado frente a un abanico de oportunidades que hay que saber aprovecharlas, pero para aprovecharlas hay que saber orientar las decisiones. Y ahí significa conversar mucho, porque nosotros estamos muy pegados en el conocimiento del siglo XX. Es impresionante, en Chile somos especialistas en diagnósticos, y discutimos por los diagnósticos. Si esto fue culpa de Allende, fue culpa de Pinochet, si acaso, no sé, pero diagnósticos sabemos mucho, pero cuando hay que plantearse la visión más creadora, digamos, de futuro, ahí esperamos que alguien lo haga. Hay otro que debe hacerlo. Y esa es la parte que nos falta. Eso justamente es el temor mío, ¿no? Que yo lo he venido ya hablando tanto rato. Eh, Siempre pensé que a lo mejor la Convención Constitucional era el minuto ahora para plantear este tema justamente y ponerlo como algo en el tapete que tiene que empezar a funcionar desde ahora ya. Porque siempre llegamos atrasados a las decisiones y las decisiones que se toman cuando las vemos hoy día, 10 años para atrás, nos damos cuenta que no fueron buenas las decisiones porque se tomaron en el momento. Siempre estamos alegando que las carreteras que hicieron un contrato a largo plazo que no nos convenía, que se hizo el mismo contrato a largo plazo con el cobre que tampoco nos convenía. Entonces,
siempre estamos atrasados. Yo creo que es el minuto ahora, aprovechando que la convención... Ahora, respecto de, justamente quiero saber tu opinión. Han pasado 6 meses ya en que están funcionando. Mucha gente dice, bueno, si en 6 meses no se pusieron de acuerdo, ¿qué va a pasar ahora? Porque no han redactado nada. Yo no sé si es tan valedero o no. Las constituciones, por el solo hecho de ser escritas y de terminar en un tremendo volumen, a lo mejor, tratando de poner todos los derechos habidos y por haber, funcionan por sí solas, no van a funcionar por sí solas porque está escrito en la Constitución, ¿o sí? No, no, no. La Constitución solamente es un marco de referencia que establece los límites en los cuales se va a mover un Estado y va a proteger los derechos de las personas, va a establecer los deberes de los ciudadanos y va a establecer las características y condiciones sobre las cuales se estructura el Estado y se protege lo que es de todos los chilenos. Y ahí está incluida la propiedad privada y una serie de otros elementos. Eh, a mí no me preocupa mucho, o sea, a ver, no me preocupa mucho que hayas pasado 6 meses y no hayas escrito nada, porque eso es lo normal. ¿Ya? Todos aquellos quienes hemos hecho tesis, sabemos que vamos, si uno tiene un año para hacer una tesis, 9 meses lo ocupa en saber qué diablo va a escribir y en buscar todos los antecedentes que requiere para escribir lo que piensa que va a escribir. Y solamente en los 3 últimos meses uno escribe. Bueno, yo creo que la convención, en términos metodológicos, está en el mismo problema que quien hace una tesis. Uno vive tratando de ponerse de acuerdo entre todos, que no es menor, digamos, primera vez que tenemos un ejercicio de esta naturaleza en Chile con participación paritaria, pueblo originario, etcétera. Eh, y eso a mí me da confianza, primero, que lo que va a salir va a ser algo coherente. No va a satisfacer a todo el mundo, por supuesto. Digamos, las constituciones en general, primero, se demoran entre 7 y 8 años en implementarse. Entre esos 7 y 8 años hay una cantidad de reformas para poder adecuarlas y hagan posible su implementación. Por lo tanto, nadie puede pensar que esta constitución va a salir así como si fuera un pastel como hecho en el horno, así, que sé yo, como listo para comerlo. No, eso no va a ser de esa manera. Tiene un plebiscito de salida con voto obligatorio, que no es menor, ¿ya? Que va a ser el examen de la convención derechamente, Uh-huh. ¿ya? Para todos los que están ahí. O sea, si ellos sacan una nueva constitución con probabilidades altas de ser rechazada, claramente son ellos los que fracasaron. Pero entre ese fracaso va a tener un impacto en todo el país. Pero son ellos, nosotros confiamos que ellos lo podían hacer, entonces aquí hay un fracaso de ellos. Pero aparte de eso, yo diría, ahora este programa lo estamos grabando en el mes de enero del año 2022. Ahora, entre enero, febrero y marzo es cuando ellos van a empezar a escribir realmente. Y en marzo vamos a tener gran parte de los borradores del articulado que ellos van a tener. Y eso va a coincidir cuando asuma Gabriel Boric ya en titularidad como presidente de Chile. Y va a tener que manejar lo que va de marzo a julio, porque el plazo máximo sería julio, para poder entrar ¿no es cierto?, agosto, septiembre, a plebiscito de salida. ¿Ah? Recordemos que el texto constitucional que entregue la convención no puede ser modificado ni por el Congreso ni por el presidente. Es decir, ninguno de los dos tiene potestades para modificar el texto que la Ya. convención va a acordar. ¿Ya? Y que ese texto es el que le corresponde al Congreso y al presidente cumplir las formalidades para llamar a un plebiscito, el famoso plebiscito de salida. Que si es aprobado, significa que la Constitución entra en vigencia con su articulado transitorio, todo lo que eso signifique para hacer la transición entre un sistema como el actual y el siguiente. Entonces, yo diría que ahí son cosas importantes en tener presente de que la Convención tiene una gran responsabilidad. Yo me he sorprendido y que más allá de lo que cada cual dice en Twitter y todo eso, de que los documentos oficiales de la Convención son bastante más razonables de lo que uno pudiese pensar de lo que dice cada uno de ellos. ¿Ya? Sí, respecto de eso, sabes, a mí me entra, a ver, eh, es poco lo que se sabe. Yo no sé si es porque nosotros no entramos a ver y a revisar el común de los cristianos, digamos. No estamos pendientes de qué es lo que están haciendo. Estamos viendo la pelea chica, de si fueron disfrazados o no, de si se pelean por una mascarilla o no, etcétera. Pero no estamos metidos en lo que se está realmente discutiendo.
Y entre medio han aparecido ciertas normas que están con un numerito a los cuales uno puede entrar en una página y apoyarlas o no, y con una cierta cantidad de votos ellos entonces se comprometen a discutirla. No es que la vayan a incorporar, la van a discutir, algo que se cree son de distinta índole, y que hay mucha gente que entonces las apoyaría. Pero hay una suerte de descomunicación entre, o incomunicación más bien, entre la convención y el común de los mortales. ¿Qué está pasando ahí? Porque no se sabe más allá. Hay una forma de llegar. Ellos siempre se negaron a que se vieran en directo, por ejemplo, las sesiones. O sea, la sesión la puedes ver en directo, tienes que entrar a la página de la convención y ahí está el menú donde puedes entrar a las distintas convenciones, a las distintas reuniones y la puedes ver en diferido si quieres. La página de la convención es bastante amigable, es bastante útil. Ahora, no toda la gente está, y bueno, ahí tiene que ver un poco la cultura política chilena. Ya, ellos verán que lo que hacen y después me cuentan cómo les fue. Ya, y el chileno, digamos, no es un chileno, el chileno históricamente no es un ciudadano que esté participando activamente en las cosas. Si tú te das cuenta, cada vez que hay problemas, o pedimos que una persona digamos, que una persona, digamos, resuelva el problema, creamos una comisión, creamos un comité, etcétera, ¿ya? Pero Una casi, mesa casi de no, trabajo. una mesa de trabajo, como hoy día es tan usual. Entonces, yo te diría que el chileno en general no gusta estar tan involucrado. O sea, de hecho, todos los cabildos que se hacen participan con pocas personas. Para muchos es un éxito que haya 50 personas. En los mejores de los mundos, de los cabildos que se han hecho en los últimos 10 años acá en Chile, han habido 150, 200 personas en el mejor de los casos. Pero la gente no está, el ciudadano común y corriente no está en el ánimo de poder participar activamente, digamos, o de poder estar en una situación de estar presionando cada uno. O sea, por ejemplo, en todas las iniciativas populares que son posibles, que requieren 15.000 firmas y tienen otros requisitos en Uh -huh. términos de las regiones que estén al lado, etcétera, ha costado mucho que se junten las firmas. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema de cultura política que cuesta entender en términos de cómo eso se canaliza a la convención. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que las minorías intensas logran mayor protagonismo en las temáticas que se discuten al interior de la convención. Y esas minorías intensas son las que están por las soluciones más radicales. O sea, es decir, qué sé yo, se sabe que no existe la propiedad privada, uno, otro no. Digamos, lo más importante es que solamente propiedad privada y el Estado no exista, no sé, y así. Entonces, esas minorías intensas que están con las posiciones más radicales adquieren mayor notoriedad, adquieren mayor influencia, y después, claro, el ciudadano común y corriente, que no se interesó en lo que estaba pasando, de repente se sorprende, y así ha pasado en varias elecciones este año, por ejemplo, o sea, el año pasado, Uh se -huh. sorprende de que, y cómo fue posible, qué sé yo, cómo sucedió esto. Bueno, pero esa es parte de nuestra cultura política, y también tiene que ver con un proceso de baja participación creciente en los últimos años y un desencanto con la democracia. En breve, súper breve, por favor, porque se nos termina el tiempo. Las prioridades del gobierno entrante para que no se incendie Chile, como dicen uno, y por otro lado, para que realmente empecemos a funcionar con esperanza. Muy bien. A ver, las prioridades yo creo que son bastante simples si tú quieres. La primera es la recuperación económica. Ahora, hablar de recuperación económica como título es muy bonito, pero eso supone definir inversiones, qué tipo de inversiones, de qué manera se va a hacer convivir esas decisiones de inversiones con lo que se está discutiendo hoy día constitucionalmente, Uh -huh. cuál va a ser el rol de los privados en la recuperación económica. Y vamos a estar más cerca de China, más cerca de Estados Unidos, más cerca de Europa para esa recuperación económica. Todas esas decisiones, cada decisión que se tome respecto a recuperación económica, digamos, va a tener una implicancia para nosotros de unos 10 o 15 años. O sea, si lo que esté decidiendo Ah, ahora Boric nos va a dejar amarrado por 10 o 15 años. No por su gobierno de 4 años, no, por 10 o 15 años. Porque tenemos que pagar la deuda, etcétera. Hay varias cosas que son sí. importantes. Lo otro es el control sanitario, que probablemente Chile lo va a sortear bastante bien, ya sea con esta variante Omicron u otra que aparezca,
porque tenemos una buena base de vacuna, ya vamos a la cuarta vacuna, somos unos pocos países. Sin embargo, eso va a ser insuficiente porque hay muchos países que ni siquiera terminan la primera vacuna. El acceso a la vacuna se ha transformado en un problema a nivel global. Países de África, de Asia, al que sé yo, de Medio Oriente, hay países que no han logrado avanzar en la vacunación. Europa, los países desarrollados, tienen los problemas con los antivacunas. Entonces, el tema sanitario va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el tema sanitario ha tenido un impacto directo en la cadena logística. Para aquellos que no sepan, Chile depende más o menos un 90% de lo que es el transporte marítimo. O sea, es decir, cuando un país X tiene problemas en su puerto porque tiene a todos los trabajadores como contagiados de COVID, en cualquiera variante, esa gente no trabaja. Cuando las empresas, con lo que uno compra, ustedes fíjense por favor el origen de lo que está comprando, cualquiera cosa que sea, y se dan cuenta que las cosas hechas en Chile son pocas, ¿ya? Y que gran parte de las cosas vienen de otros países. Bueno, si la fábrica está contagiada, no tienen vacunas, etcétera, no producen. Entonces, acá eso ha llevado a todo un tema donde el cambio de matriz productiva a nivel global ha elevado el costo de los contenedores. Usted mira que tiene que ver eso. Es que si le elevan el costo de los contenedores, le elevan el precio final del producto que usted compra, Claro. de lo que quiera. Entonces, acá hay un tema donde el gobierno de Boris va a tener que colocar eso. Luego viene el tema de cambio climático y la sequía, digamos, para Chile. Y ahí requiere políticas públicas integradas que sean coherentes con lo que se está haciendo a nivel global. Luego viene, digamos, todo lo que es, digamos, ya los temas nuestros, descentralización. Digamos, cómo se toman las decisiones y la eficiencia del gasto. Hay una cantidad de recursos del Estado que finalmente nunca llegan a quien se supone debía llegar. Entonces se requiere eficiencia del Estado. Y ahí están los municipios. Y ahí tenemos los temas de la corrupción, la seguridad y una serie de otras cosas más. Yo diría que van a ser las prioridades. Y todo va a depender, todo esto que estamos conversando va a depender cómo Gabriel Boric arma su equipo de asesoría presidencial. Y no me refiero al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el que negocia con los parlamentarios o negocia las leyes. No, su equipo estratégico sectorial que lo va a apoyar para tomar decisiones. Es ahí donde va a estar el nudo, porque si no tiene un buen equipo y repite la metodología de toma de decisiones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, claramente no se ve bien el futuro para nuestro país. Perfecto, muchas gracias Guillermo. No sabes lo que he aprendido en esta conversación contigo. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero a ver si nos podemos juntar de todas maneras, a ver ya en marzo, ¿no? De hacer Perfecto. otra, porque tenemos que hablar de ya las cosas que le interesan al público, sí o sí, ahora mismo, digamos. El tema de la pensión garantizada, el tema no sé, pues qué va a pasar con este Congreso que dice que tiene fuerzas más o menos equiparadas y que se van a tener que poner de acuerdo, pero hasta ahora no los vemos ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa con la inconstitucionalidad, por ejemplo, que si ya se está hablando del tema del el impuesto a los súper ricos, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos todo un etcétera para conversar en marzo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, y a tu disposición cuando quieras. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Hoy día les trajimos un tema que es bueno para entenderlo, para conversarlo, para anticiparse al futuro, ver el futuro, como nos decía Guillermo, y realmente conversar sobre él, ponerse de acuerdo, a lo mejor hacer, no sé cómo, pero habría que impulsar de alguna manera el hacer este congreso de personas que sepan asesorar los gobiernos independientemente de las teorías políticas que tenga cada uno. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.